Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Excelsior Televisión y estamos en Opiniones Encontradas. A nombre de José Buendía, los saluda Fabiola Guarneros y hoy también tenemos un programa muy interesante, que sí, es la candidatura de Donald Trump. Pero ¿qué implica para nuestro país el que el señor Donald Trump busque llegar a la Casa Blanca? Pues ayer ya vimos un primer indicio, muro fronterizo, echar abajo el Tratado de Libre Comercio con América, con México y Canadá, pero además protegerse del terrorismo, de la inseguridad, de la violencia y lo más alarmante, no quiere globalización, sino quiere americanización. ¿Ante qué nos enfrentamos? Pues hoy eso lo platicaremos aquí en Opiniones Encontradas. ¿Pero les parece si vemos la información? La convención republicana que terminó el día de ayer no fue la fiesta que se esperaba para los republicanos y fue más bien una convención desastrosa para el candidato de ese partido. Primero su esposa dio un discurso que fue plagiado a Michelle Obama y aún así Donald Trump la defendió diciendo que solo eran palabras comunes. Por si fuera poco, el senador por Texas, Ted Cruz, no dio su apoyo abierto al empresario norteamericano, lo que terminó con una gran rechifla por parte de los delegados, además de empujones entre los partidarios republicanos. Sin embargo, las expectativas de ganar para Donald Trump son fuertes si hoy fueran las elecciones. La disputa por la presidencia del país más poderoso del mundo estaría tan solo en 4 estados de la Unión Americana: Michigan, Iowa, Pensilvania e Indiana, que juntas representan los 64 delegados que Trump necesitaría para ganar según los resultados en las elecciones primarias. La ventaja de Trump en estos 4 estados es que en ellos el voto latino es minoría y predomina el voto de estadounidenses conservadores, que con una buena campaña podrían dar su voto al Partido Republicano. Sin embargo, la discusión en Estados Unidos apenas empieza y el papel del presidente Barack Obama será esencial. Y justo un día antes del nombramiento, el presidente Obama salió a decir que el discurso de Trump es equivocado y pone a los Estados Unidos como un país endeble. Posiciones. Número 1. Jesús Andrade Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, indicó que el mayor riesgo que ve es que se frene la inversión. Si Trump pone leyes que favorezcan el retorno de esos capitales, pues las compañías se van a regresar, dijo. Número 2. La bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Senado dijo que la relación de México con Estados Unidos es más grande que la ignorancia demostrada por el empresario Donald Trump contra los migrantes mexicanos. Y número 3. La senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez, dijo que a Trump se le tenía que castigar donde más le duele, en la parte económica de sus empresas. Y estamos en Opiniones Encontradas y permítame presentarle a mis invitados esta noche, porque la verdad este es un tema que da para mucha discusión. Realmente la candidatura ya oficial de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos reinicia este debate tan álgido que hemos tenido durante semanas. ¿Cómo estás, Fausto? Fabiola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, internacionalista, experto en estos temas. Gracias. Y Arturo Magaña, investigador del Centro de Estudios del Senado. Hola Fabiola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Fausto? Encantado. Pues bienvenidos. La primera pregunta es, ¿llegó Trump? Reavivó su discurso, si bien nunca dijo el muro lo van a pagar los mexicanos, no lo dijo anoche, en el planteamiento central es sí muro para protegerse de terroristas, de la inseguridad, del narcotráfico, de la migración, que migración no solo es mexicano o Latinoamérica, sino también de los que cruzan del otro continente para acá. Habló de revisar los tratados de libre comercio, no solo con México y Canadá, sino con China. Utilizó la palabra no globalización, sino americanización. Arturo, ¿cómo viste este discurso? Utilizó también muchas fórmulas, digamos, del excepcionalismo americano. Y consiguió lo que todo el mundo dudaba que conseguiría, no solo una aclamación por más o menos 300 delegados más de los reglamentarios, que ya de suyo es muy impresionante, sino incluso incorporar muchas de estas propuestas radicales y extremistas
poco tradicionales en el Partido Republicano, algunas incluso hasta hace algún tiempo mal vistas por la élite del Partido Republicano y seguramente todavía por muchos liderazgos en el Partido Republicano, incorporarlos a la propia plataforma nacional republicana de 2016, por la que sellarán, digamos, los candidatos, no solo él, sino el resto de los candidatos a cargos de elección popular por el Partido Republicano en Estados Unidos. Esto es un giro realmente trascendental, desde mi punto de vista, no solo en temas migratorios, sino también en temas comerciales. Tradicionalmente se hablaba del Partido Republicano como el Partido de Libre Comercio, y como el partido que, si bien tenía suficientes motivos y recelos en relación con el tema migratorio, que no necesariamente estaba cerrado a discutir un tema de esta naturaleza. Y creo que esta sabiduría popular de que eso es el Partido Republicano frente a un Partido Demócrata proteccionista en términos comerciales y tal, pues eso se acabó. El más proteccionista, creo, a partir, todavía tenemos que ver la plataforma de los demócratas, pero el más proteccionista ahora, claramente me parece, esta plataforma republicana a partir de la incorporación de estas ideas trumpistas. Mi querido Fausto. Pues mira, a ver, Fabiola, yo creo que en esta convención, ¿no?, Trump llevó los temas que le han dado éxito o que le dieron éxito en la campaña. El gran problema con él es en dónde va a terminar su campaña de marketing, ¿no? Es una campaña de marketing muy exitosa y la frontera entre el marketing y la política existe, es riesgosa hacer estas combinaciones, pero como cuando un outsider de la política, como es Donald Trump, se monta en ellas, la gran dificultad es saber en dónde va a tener que abandonar esas estrategias hasta que gane las elecciones. Su gran propuesta, su gran oferta a los ciudadanos norteamericanos es estatizar el sueño americano. Exacto, ¿no? Sí. Ese elemento que se globalizó y que gusta a medio mundo, ¿no? Pues lo quiere estatizar. Y lo quiere estatizar de manera inteligente desde el punto de vista del tiempo en que vive el mundo, ¿no? Con atentados terroristas, con inmigrantes en Siria, Afganistán, Eritrea, con los problemas de Marine Le Pen en Francia, con las revueltas hoy en Alemania, el atentado, o lo que sucede en Holanda, la indefinición y la bruma del Brexit, ¿no? Y lo que tú mencionabas al inicio, es decir, la parte comercial, el Telecán, una especie como de Mexit, ¿no? Es decir, la desconexión de México en los tratados de libre comercio, que para nuestro país sería la peor noticia en los últimos 50 años en términos comerciales, en términos de divisas, en términos del dólar. Eso sería un caos, ¿no? La gran ventaja es que Donald Trump es un personaje sin convicciones y es heterodoxo. Un día dice una cosa y al minuto dice otra cosa. Entonces esa puede ser una gran ventaja dentro de su deslenguada visión de lo que es el mundo. Ese puede ser una ventaja. Ahora, yo creo que también coincido con Fausto de que él tenía que retomar por lo menos las palabras claves que le ayudaron a levantar su campaña, que era el muro, que era América otra vez para los americanos o los norteamericanos, y que eso le había hecho ganar el corazón del estadounidense promedio, de hueso, ¿no?, duro, conservador, etcétera. Y tenía que retomarlo. Ahora, también hizo evidentemente en una campaña política con un rival, la denuncia del maltrato que los estadounidenses han recibido de los demócratas. ¿No? Les dijo que no habían tenido una buena vida, que habían estado en contra y que él iba a terminar con todo eso. Hecho para abajo todas las propuestas de migración y de salud de Obama. Y hoy vimos una respuesta de Obama de defensa no solo al proyecto demócrata, pero también a México, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves, querido Arturo? Bueno, además de que dijo que no había visto la convención republicana porque tenía muchas cosas que hacer, lo cual fue realmente un toque fantástico. Pero en efecto hay una retórica en Donald Trump y una intención política decidida para más bien plantear, digamos, los defectos del enemigo como uno de los únicos puntos de unidad para el propio partido. La preocupación en este momento en el Partido Republicano frente a importantes ausencias de liderazgos ayer, los Bush, John Kasich, Mitt Romney, otros más, es si esta unidad, bueno,
la unidad que Ted Cruz violentamente reaccionó contra esa propuesta de unidad, si esta unidad realmente va a conseguir que por lo menos el núcleo duro del votante republicano vinculado a las élites del partido mantengan su voto y su activismo en favor de Trump. Eso podría estar en peligro, y ante ello lo que plantea realmente pues es atacar a Hillary Clinton y atacar al Partido Demócrata con todo para, digamos, tratar de generar un discurso de unidad. Discurso de unidad que claramente no está, es una preocupación constante, más a partir de lo que pasó ayer. Claro. Apelar al votante promedio, sí, apelar al votante promedio blanco, mayor a 50 años. No sé si eso es el americano promedio. Me parece que lo que está pasando en la campaña de Donald Trump, hay una negación de la creciente diversidad étnica del propio Estados Unidos. Estamos hablando de más del 35% del voto de minorías étnicas, que pues parece que no va a obtener. Aparentemente había solo 5 afroamericanos entre las primeras filas de no es un dato menor, dado el hecho de que pues no estamos hablando de la campaña de los años 70, estamos hablando de una campaña hoy día con un Estados Unidos crecientemente complejo, multicultural, muy diverso. ¿Tú estás de acuerdo con eso, José? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que también tenemos que esperar aquí en México unas elecciones anómalas, heterodoxas. Tenemos que esperar en México unas elecciones inéditas. Prácticamente están codificadas las últimas elecciones de los 40 años, ¿no? Se sabía muy bien la confrontación entre demócratas y republicanos. En esta ocasión no será así. En esta ocasión es asimétrica, es decir, son demócratas contra un gran interrogante, donde no hay republicanos necesariamente apoyando, o todos no están apoyando, como bien comenta Arturo, pero ¿quién está apoyando a Donald Trump? ¿Quién está apoyando? Pues la gente que está antisistema, antiglobalización, que está creciendo en Asia, en Europa, en América Latina, en varias partes del mundo. Y esa es la gran interrogante. Entonces, tenemos que analizar las campañas ya no desde el ángulo ya necesariamente político, ¿no? Sino del showman que sube y que promete y promete y promete un gran abrigo protector a una sociedad que está vulnerable ante las condiciones económicas. La gran brecha económica en Estados Unidos es enorme. Obama deja grandes números macroeconómicos, deja grandes números en términos de desempleo, menos del 5%, pero deja una gran y enorme brecha. La gran duda es, bueno, ¿es Hillary la que se va a subir al ring con Trump, o es Trump el que se va a subir al ring de Hillary? Porque si Hillary se sube al ring de Donald Trump, tendrá que utilizar sus mismos códigos lingüísticos, los sabrá utilizar. Si se sube de alguna manera, Trump seguirá apuntándola como la amiga de los de JP Morgan, los de Standard & Poor's, lo de los que pagan $200,000, ¿no? Con tal de que les dé datos, fechas inéditas, información, etcétera. Ese es el gran problema de Hillary Clinton, que es una mujer que lleva 8 años en la antesala de la Casa Blanca, que fue derrotada por el presidente negro, innovador, tecnológico, y que ahora ya es abuela y se convierte en el paradigma de lo que fue Estados Unidos en el siglo pasado, con las dinastías, con Bush, con las dinastías Clinton. Y ese es el gran peso que tiene sobre la espalda Hillary Clinton. Y no lo tiene Donald Trump. Donald Trump es mediatizado, es hollywoodense, es ramplón, es grosero, es showman. No hay políticamente, no existe lo políticamente correcto. Y eso es importante subrayarlo, porque la gran crisis de la socialdemocracia en Europa es que lo políticamente correcto deja mucho que desear, ¿no? Y eso es la gran irrupción del propio Donald Trump. Es decir, está moviendo el suelo de los norteamericanos, y eso gusta a muchos de ellos. Es decir, ya quieren algo nuevo, quieren, digamos, que cerrar la frontera y decir, bueno, sí, llegan puros musulmanes, llegan los violadores, ¿no? Los malos, ¿no? Son los otros los malos, ellos son los buenos, son los etnocéntricos, es su nación, su imperio, y el imperio lo quieren para ellos. Pues sí, ahora es preocupante porque de repente es un hombre showman, un político muy escandaloso, pero es un político que ya llegó, que no tenía recursos y llegó, que todo estaba en su contra y llegó, y que se enfrenta a una candidata que parece vieja. Los números le dan. Pero sí, ¿cuáles son sus en contras? ¿No? Sí, yo creo que los números los tiene, es decir, 3 de cada 4 mujeres no quieren votar por Donald Trump, los negros van a votar por Hillary, como votaron por Obama, evidentemente, los latinos, que son muy reacios a salir a votar, aquí hay que hacer el matiz, ¿no? Porque aquí tenemos grandes expectativas de que forman una gran minoría
Sí lo son, sí es una gran minoría, pero no todos votan. Las últimas elecciones, menos del 23, 24% o 20% de los latinos salieron a votar, cuando los negros salieron más del 48%. Es decir, los números los tiene Hillary Clinton. La parte emocional, no necesariamente. O sea, racionalmente tiene la victoria en la mano, pero emocionalmente se puede resbalar. Emocionalmente la gente va más por este deslenguado, por este irruptor, por este outsider, por este payaso, ¿no? Para cambiar un poco el panorama y decir, bueno, hasta aquí llega la vieja clase política, abrimos un capítulo, a ver qué pasa con Donald Trump. Si sale bien, qué bueno; si sale mal, pues ya votaremos por otros. Pero bueno, es muy peligroso, porque si llegara a cumplir lo que ha prometido, pues bueno, este país, bajo los conflictos internacionales, en 3 meses quedaría Estados Unidos totalmente señalado como un irresponsable, ¿no? Como ha venido diciéndolo Trump, es decir, las promesas que está lanzando. Arturo Magaña. Sí. Ahora, también ponías un punto. ¿Quién sabe qué pasa en el entorno internacional? Pues sí, en realidad eso es hay tal nivel de incertidumbre sobre eso, o más bien tal nivel de evidencia reciente de que vamos a seguir teniendo en la prensa imágenes aterradoras que vienen desde Europa, que claramente impactan sobre el votante. El Brexit en su momento habrá tenido algún impacto también sobre algunos posicionamientos dentro del Partido Republicano y en términos generales dentro del electorado. Pero incluso, yendo un poco a lo que decía Fausto, algo que es especialmente interesante que vamos a ver es ya los debates presidenciales. Los debates presidenciales en Estados Unidos tienen un impacto importante desde que se crearon. Y claramente ahí hay una preocupación muy importante en relación con el desempeño que pueda tener la propia Hillary Clinton. Su imagen pública puede ser perfectamente una cosa, su trayectoria otra, muy distinta, pero lo que transmite, digamos, lo que podría transmitir en un debate con Donald Trump, realmente a mí me preocupa mucho. Es decir, Donald Trump como un, digamos, maestro de la demagogia y del reduccionismo, con dos simplezas, ¿no?, que diga, pues perfectamente va a opacar un posicionamiento muy bien construido, con mucha seriedad sobre, digamos, cualquier política pública perfectamente bien diseñada y planteada. No están en una igualdad de circunstancias, no están en el mismo plano discursivo. Le están hablando a dos segmentos completamente distintos de la población, y me temo que al que apela Trump, tal cual lo hemos visto hasta el momento, pues es el políticamente más motivado y más dispuesto a movilizarse y más dispuesto a ir a las urnas y a convencer a sus vecinos. No sé si esto es una catastrofismo también un poco imbuido por el catastrofismo de Trump, pero sí, eso puede pasar. De hecho, comentábamos, ¿no? Aquí en México tenemos más emoción y más simpatía por Hillary, porque no queremos que nos vaya tan mal, pero el que Hillary llegue, ¿es garantía para México o también tenemos que preocuparnos? Bueno, a ver, yo creo que Hillary Clinton ha sido muy ambivalente en temas comerciales, por ejemplo. A veces apoya el Telecán, a veces no lo apoya. En campañas políticas lo está apoyando, lo va a seguir apoyando, va a apoyar el TPP seguramente, va a incluir la agenda de Sanders, es decir, no necesariamente, es decir, la parte comercial desde George Bush padre, nos ha ido mejor en términos de abrir las ventanas, ¿no? En México esta sustitución de importaciones ya estaba de alguna manera muy cerrado, y esto fue una ventaja importante, ¿no? Que se abriera México al mundo en términos comerciales. Yo creo que también es importante decirlo, que lo que comentan, ¿no?, de las campañas políticas van a ser un show. Las campañas en Estados Unidos son las más espectaculares del mundo. No hay ningún país que tenga las mejores campañas electorales de Estados Unidos. Están hechas para la televisión, para las pantallas, para los teléfonos, y quitando el agregado de que, bueno, a nosotros nos puede llegar a afectar en caso de que ganara Donald Trump, pero si quitamos ese agregado, van a ser espectaculares. Hay que sentarnos a leer, a seguir, a observar cuáles van a ser las estrategias, porque son fantásticamente atractivas en términos de comunicación. Y el otro problema es la confianza en los políticos, ¿no? Es decir, a nivel global la confianza está en los peores niveles. O sea, no hay presidente que tenga 60-70% de popularidad, ¿no? Y esto también lo va a resentir Estados Unidos. Es decir, la gente ya no confía en los políticos. En España no entiende ni Rajoy, ni Albert Rivera, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias. En Francia, François Hollande está entregando al socialismo a la derecha francesa. En Gran Bretaña sucede lo mismo. Es decir, hay una especie de anarquía ideológica que no encuentra todavía piso,
Y ese es un gran problema político a nivel internacional. ¿Por qué? Porque grupos, ¿no?, como el Estado Islámico, pues bueno, se está aprovechando de esa debilidad, está llenando ese vacío, ese hueco de credibilidad, con promesas, con redes sociales, con de alguna manera elementos de que traten de salvar a los europeos que no tienen empleo, que están de alguna manera como perdidos, ¿no? Esa es una gran preocupación que tendría que estar en la lista de los pendientes de Trump y de Hillary Clinton, es decir, sobre todo de Clinton, o sea, cómo regresar a la confianza a la sociedad cuando de alguna manera está totalmente fisurada. Yo estuve este martes en Venezuela, en Caracas, y el sistema, digamos que el entorno político es un entorno asfixiantemente preocupante. Es un entorno de desconfianza, es un entorno de que algo va a suceder en las próximas semanas o meses, ¿no? Y ese algo, porque platiqué con Enrique Capriles, me decía, ese algo que tú mencionas preocupa la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo a nivel internacional, la enorme incertidumbre, porque si es cierto que ya tienen la oposición venezolana las 2/3 partes de la Asamblea, no están seguros hoy de que pueden obtener un referéndum revocatorio para posiblemente sacar a Nicolás Maduro del gobierno. Entonces, esta desconfianza está en todas partes del mundo. Arturo, ¿tú qué piensas? ¿Nos va mejor con Hillary? ¿Qué va a pasar con estos jóvenes? Porque hay muchos latinos en Estados Unidos, lo hemos dicho, mucha población migrante que construye ese país, pero que no participa. Pasa como aquí en México, no es el reflejo de lo que ha pasado en Latinoamérica. No, por suerte, digamos, la democracia estadounidense permite que no sea nada más la voluntad del presidente lo que termine dando el sello a una administración. Creo que debería de darnos eso, cierta seguridad y cierta calma y cierta prudencia. En realidad tan importante es quién ocupa la presidencia como quienes ocupan los 40 y 135 curules en la Cámara de Representantes o los 100 en el Senado. En esta ocasión se renueva solo la Cámara de Representantes y hay un tercio en el Senado que cambia. No parece que vaya a haber una gran transformación también en la conformación de ambas cámaras. Sin embargo, en el Senado podrían incluso tener, en la Cámara de Diputados parece eso una cuestión realmente imposible de lograr, pero creo que hay controles también suficientes a nivel institucional y que de ninguna manera estamos hablando ni de Venezuela ni de nada semejante. Es un ejemplo, sin embargo, importante que permea al resto de los países esta incertidumbre y al mismo tiempo esta crítica constante al desempeño de los políticos que están tremendamente alejados de la sociedad, y eso tiene toda clase de efectos. Pero en Estados Unidos, ¿qué nos conviene más? Pues nos conviene prever cualquiera de los dos escenarios desde mi punto de vista. Es decir, por mucho que se haya negado, y esto es real y verificable, la postura gubernamental en México había sido un poco desdeñar al propio Donald Trump en la precampaña y decir, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es no decir nada y dejarlo pasar y no darle demasiada atención y no ayudarle respondiéndole. Es algo que hay que plantear o replantearse, aún bajo el supuesto de que no se vale participar directamente en la elección americana, pero eso no significa no decir y no responder, digamos, a toda clase de provocaciones que hace falta responder, pues simplemente en protección de los intereses nacionales, en concordancia con una actividad consular también importante que ya por suerte se está activando. Estamos platicando con Fausto Pretelín, internacionalista, y con Arturo Magaña, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Y la gran pregunta, ¿el gobierno de México se subió tarde a esta campaña? Porque incluso los ciudadanos hemos estado muy apáticos, como que no la creíamos, y yo digo, tenemos paisanos, los que nos mandan remesa, ¿podemos hacer algo o ya es muy tarde? ¿O todos estamos Fabiola, ya muy tarde? Hay algo que se llama la doctrina Estrada, ¿no? Doctrina Estrada en época de Venustiano Carranza, o sea, ni tweets, ni Facebook, ni redes sociales, el mundo era enorme, hoy el mundo es pequeñito. Sí. Y entonces que un gobierno se parapete detrás de la doctrina Estrada es, perdón la expresión, pero ridículo. Por supuesto, comete el error el gobierno. En febrero viene el vicepresidente Biden y le pide al presidente Peña Nieto que se suba a la campaña. Cometen el error de lanzar a varios secretarios haciendo declaraciones en contra de Donald Trump.
evidentemente no fructificó. Segundo elemento, el día de ayer, ¿no? El vocero Sánchez dice, es que va a hablar mañana el presidente Obama con el presidente Peña Nieto de temas de cambio climático, por favor. A menos de que caiga nieve en este momento en la Casa Blanca, preocuparía el cambio climático. Hoy hablaron de Trump. La gran preocupación es Trump. Se subieron tarde, no sé si por el tiempo, pero se mal subieron. Es decir, la estrategia que de alguna manera tuvieron que haber preparado, quizás subestimando la victoria de Donald Trump, le hicieron muy tarde. Y con ese miedo de la doctrina Estrada, a ver, opinar no significa ser injerencista, ¿no? En Europa, Merkel va a París y hace campaña a favor de tal candidato, en Londres viaja a Grecia, etcétera, etcétera. Y eso de la doctrina Estrada ya es una situación que no ayuda a nada. Y precisamente México tiene muchos intereses con Estados Unidos. $1 millón cruzan por minuto en la frontera, en productos y servicios y demás. Es vital que evidentemente sí tenga que subirse al gobierno mexicano y de manera brillante, estratégica, ¿no? Ir rodeando el discurso. Evidentemente el presidente Obama, con un timing perfecto, invita al presidente mexicano hoy, un día después de que terminó la convención republicana, para evidentemente lanzar a la prensa, a los medios en Estados Unidos, de que cierra filas con México, anuncian más vuelos, más conexiones. Obviamente es el contramensaje de Donald Trump. Pero lo importante es que ya no seamos políticamente correctos. Yo creo que lo importante es fuera máscaras y con todo respeto, porque no hay que romper relaciones con los republicanos. Evidentemente no se le puede criticar a los republicanos porque va a venir el día después. Y si ganan los republicanos, ni modo, tendremos que sentarnos a negociar con Donald Trump. Arturo Magaña, ahora, el punto es, ¿por qué reaccionamos tarde? Un punto es la doctrina Estrada, pero pensábamos que no llegaría Trump, desestimamos, apostamos mal, que desde tu investigación. Sí, claro, el diagnóstico francamente estuvo errado, pero también hubo una negación permanente de la realidad. En realidad, cuando veíamos que Trump comenzaba a mejorar sus números, a volverse cada vez más competitivo, pues aún así mantuvimos mucho tiempo a un embajador que aparentemente tuvo que salir justo por cierta inacción al respecto. Por tanto, tampoco es que haya sido un diagnóstico errado, que simplemente ocurrió alguna vez y después se enmendó. Creo que hay una permanente y recurrente visión más bien escéptica sobre que eso podía suceder. Ahora, ¿ya estamos tarde? Pues sí. ¿Y ya nos malsubimos? Pues sí, también. Y sin embargo, todavía hay muchas oportunidades de hacer cosas. La verdad, el presidente Obama hoy efectivamente hizo campaña. El presidente Peña Nieto, con su sola presencia, no creo. Es decir, el presidente Obama fue quien dijo claramente: nosotros le vendemos a México más que a China, Rusia e India juntos. Por tanto, esto de revisar el Tratado de Libre Comercio, pues solamente revisarlo para ampliarlo, no revisarlo para recortar sus alcances. Sí. Más allá de eso, pues creo que, no sé si la doctrina Estrada, porque también ahí hay un malentendido sobre qué es la doctrina Estrada, si es un tema solo de reconocimiento de gobiernos o de no intervención. Pero digamos, el principio de no intervención, pues la verdad es que sigue normando, a pesar de las convocatorias múltiples de la canciller a discutirlo y a ponerlo claramente bajo la óptica de cambios trascendentales en el planeta entero, pues sigue normando buena parte del comportamiento políticamente correcto, bien dice Fausto, de todos los funcionarios que acudieron a la reunión. No se trata, en efecto, de hacer una intervención directa sobre el proceso electoral, pero sí se trata de incrementar notablemente el cabildeo frente a Estados Unidos con actores locales de mucho peso. Sí se trata de enviar mensajes muy bien construidos para, con argumentos, evidencia, toda clase de información, contrarrestar las mentiras que se dijeron ayer, muchísimas, sobre la relación con México. Y sí se trata de tener un mayor protagonismo en este enfoque discursivo en América del Norte. Como ya lo dijo Fausto, hay que estar al pendiente, no podemos, pues ya lo que empieza la campaña realmente, y lo que tenemos que estar es al pendiente, seguirla, ¿no? No perdernos desde aquí, desde México, decir, ay, no pasa, es Estados Unidos, porque tenemos muchísimo más. Hoy coincido a manera de conclusión, con Arturo, efectivamente, Obama es una mejor defensa de México que el propio presidente Peña Nieto. En el discurso de hoy dijo, México es mucho más que un simple vecino, ¿no? Por ejemplo. Pues Arturo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Fabiola, gracias. Fausto Pretelín, muchísimas gracias. Gracias, Fabiola. Y sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en Opiniones Encontradas. Y por favor, te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.